Bueno, ahí estamos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Leandro, de Dental Educativa. Bueno, estamos súper contentos con esta maratón de charlas que estamos realizando desde guardaparque, meteorología, astronomía, diseño gráfico, diseño de modas. Todos los días tenemos 3, 4 charlas con profesionales. Y la verdad estamos sumamente contentos con el resultado porque todos aprendimos un poquito más sobre cada una de las profesiones. La idea de estos eventos es poder despejar dudas sobre las distintas profesiones y conocer un poquito más en profundidad sobre cuál es el rol del profesional, cuáles son los alcances, las incumbencias, de qué van a trabajar, qué hacen en el a diario Romina, es decir, qué hace Romina en el a diario. Entonces, queremos saber un poquito más sobre eso. Hoy nos toca la suerte de tener una profesional de lujo, ¿sí? Que se llama Romina Galeota Lencina. Ella es docente del Instituto Superior Perito Moreno, que tiene la carrera de guardaparque, y también trabaja en la administración de parques y liceos nacionales. Sabe muchísimo, aprovechémosla, le encanta todo el tema de ciencias ambientales, y creo que es una oportunidad hermosa para conocer un poquito más sobre estas carreras, este ambiente que está en auge, porque cada vez hay más personas que quieren desarrollarse y profundizar más sobre esto. Entonces, ¿cómo es la metodología de este evento? Hacen todas va a empezar a exponer Romy, les va a contar un poco qué hacen en a diario, un poquito qué estudió, cómo fue su camino profesional, y a partir de ahí ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran. Levantan la mano, a través del chat, oralmente, todo lo que ustedes quieran. Para esto sirven estos espacios, para despejar dudas. Entonces, chicos, bienvenidos. Romina, bienvenida. Te damos la palabra. Si querés compartir pantalla, lo que vos quieras, para adelante. Muchísimas gracias. Te vamos a sacar el jugo. Bueno. Buenísimo, muchas gracias Leandro y gracias a todas y a todos los que están presentes hoy. Voy a proceder a compartir pantalla para compartir una presentación que armé. Díganme si se ve bien. Ahí está compartiendo. Guardaparque y ciencias ambientales. Perfecto. Perfecto, genial. Buenísimo. Bueno, un poco como decía Leandro, la idea es contarles algo de mi recorrido profesional, que obviamente tiene un montón de decisiones personales, pero que también habla un poco de lo que es este camino de trabajar en lo que tiene que ver con la conservación territorial del patrimonio natural y cultural. Un poco también por eso lo bajé como, no es solo la profesión, sino también lo que hacemos. Y en mi caso en particular, este viaje con esta profesión arrancó en este lugar. Yo terminaba la carrera de comunicación y estaba con más dudas que certezas vinculadas a qué iba a hacer con esa profesión. No era mi primera carrera, la de guardaparque, era mi segunda carrera. Hasta ese momento yo no lo sabía, simplemente hice un viaje introspectivo y un poco buscando respuestas apareció esta carrera. Viajé de vacaciones y me di con un destino que era un parque nacional. Hasta ese momento yo no sabía lo que era un parque nacional. Simplemente viajé buscando determinados paisajes que en mi imaginario eran como el ideal de naturaleza, ¿no? Eso que yo quería conocer y buscar y que había visto en fotos y me llamaba la atención, pero no sabía que visitando ese lugar estaba visitando un área protegida. Entonces mi viaje arrancó acá, tuve la suerte de poder recorrerlo y conocer guardaparques y profesionales que trabajaban en el área protegida y que me introdujeron en varios conceptos que hasta ese momento me eran completamente ajenos, como por ejemplo esto, ¿no? ¿Qué es un parque nacional? ¿Qué es un área protegida? ¿Qué es la profesión del guardaparque? Hasta ese momento para mí la naturaleza era un lugar de disfrute y de ocio y no tanto de trabajo, ¿no? No lo veía como un espacio laboral. Y eso para mí fue el primer gran clic en mi cabeza que me hizo decir, bueno, yo quiero trabajar en un lugar que me permite estar cerca de estos paisajes, de estas emociones que me generaba estar ahí. Y entonces cuando volví y empecé a preguntarme, bueno, ¿dónde está ese patrimonio natural y cultural del cual me hablaban estas personas que trabajaban en este parque nacional?
Y obviamente en la búsqueda de estas respuestas, empezó a haber como un abrir la mirada respecto a ciertas cosas, ¿no? En general, cuando pensamos en nuestro país, seguramente ustedes piensen en su división político-administrativa, ¿sí? En las provincias, los municipios, el barrio en el que vivo, pero un poco trabajar con el patrimonio natural de nuestro país implica dividirlo o observarlo o analizarlo desde otras miradas. Por ejemplo, acá tenemos dos mapas, uno que nos muestra lo que tiene que ver precisamente con esta división político-administrativa, y lo que tiene que ver con la división de ambientes o ecorregiones, que como vemos tenemos un país sumamente rico en ese sentido, y solamente con ver esa diversidad de colores, sin reparar demasiado en las descripciones de esas ecorregiones, podemos entender que el país que tenemos y el patrimonio natural que tenemos en nuestro país es sumamente amplio y diverso. ¿Y dónde está, no, ese patrimonio natural? ¿Dónde lo encontramos? Si bien está en todo el país, los grandes lugares donde se preserva este patrimonio natural y cultural, porque no solamente naturaleza, también es historia, también es cultura, se encuentran en las áreas protegidas de Argentina, que son, como lo describe acá así muy sencillamente, son áreas que están definidas geográficamente, sí que tienen límites, y que han sido designadas o reguladas y administradas con el fin de alcanzar ciertos objetivos de conservación. ¿Sí? Entendemos que lo que hay dentro de esos límites es valioso, es de valor, y por eso decidimos crear estas figuras, las áreas protegidas, para conservar estos sitios. Y como vimos en el mapa anterior, nuestro país está dividido en diferentes provincias, ¿sí? Esos serían jurisdicciones. Y en nuestro país tenemos diferentes sistemas de áreas protegidas que responden a cada una de esas jurisdicciones. Tenemos el Sistema Nacional, que es la Administración Nacional de Parques Nacionales, que es donde yo trabajo actualmente, que es la que resguarda y vela por la conservación de más de 55 áreas protegidas nacionales. Pero después hay también sistemas provinciales de áreas protegidas, hay áreas protegidas a escala municipal, hay áreas protegidas más cerca de las ciudades y que llamamos urbanas, hay áreas protegidas privadas o de universidades, ¿sí? Con el devenir de los tiempos, Argentina es el tercer país a escala mundial que creó áreas protegidas y que entendió que ese patrimonio natural y cultural debía estar conservado, y a partir de ese momento, a partir de 1934, que es cuando se crea propiamente el Parque Nacional Nahuel Huapi e Iguazú, empezó todo un proceso histórico en el cual se empezaron a crear muchísimas áreas protegidas de estas diferentes jurisdicciones, y al día de hoy tenemos alrededor de 577 áreas protegidas. Como decía, no solo nacionales, sino también provinciales, municipales y de diferente índole. Y esto representa algo así como el 16,6% de todo nuestro territorio nacional. Parece muchísimo, pero sin embargo hoy en día todavía seguimos trabajando en la creación de nuevas áreas protegidas, porque como veíamos en el mapa de las ecorregiones de nuestro país, la diversidad de ambientes y de regiones es absolutamente inmensa, y todavía hay muchísimo patrimonio natural por conservar. Obviamente las figuras ahora son distintas, ¿sí? No solamente hay parques nacionales, hay reservas, hay figuras de diferente tipo, que permiten mayor flexibilidad en cuanto a esa gestión y esos objetivos que se plantean estos espacios. Entonces, como yo les decía, cuando conocí ese parque nacional, que es el Parque Nacional Los Alerces, y tuve como este deseo o impulso de encontrar la forma de trabajar en la naturaleza, ¿no? Ese lugar que hasta ese momento para mí había sido un espacio de ocio o de vacaciones, un destino de vacaciones, yo quería que sea el escenario donde desarrollara mi carrera profesional. Y en esa búsqueda di con la figura de algunas de estas personas que conocí en ese viaje, que eran precisamente los guardaparques, que también a veces le dicen agentes de conservación territorial, ¿sí? Son esas personas que trabajan en el territorio, ¿sí? Dentro de las áreas protegidas, para conservar esos sitios.
Y algo que a mí me atrajo mucho de esta carrera, y sobre todo del rol, ¿sí?, de la profesión, tiene que ver con esa diversidad de funciones que tiene el guardaparque. No es solamente la persona que lleva adelante lo que tiene que ver con el cuidado del área protegida, ¿sí? Ese es un rol. Pero también está la atención a los visitantes, ¿sí?, al turismo, el trabajo con las comunidades locales, que muchas veces viven dentro de las áreas protegidas o en los alrededores de las áreas protegidas, actividades de educación ambiental, no solo formal, con instituciones educativas, sino también con la comunidad en general, apoyar a investigadores, científicos que están generando conocimiento a partir de las áreas protegidas, y también, y seguramente esto les resonará, porque en el último tiempo ha sido un tema central en lo que tiene que ver con las áreas protegidas, con lo que tiene que ver con la prevención y el combate de incendios. Y estas son solo algunas de todas las funciones que pueden llegar a cumplir los guardaparques. Entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque es un perfil sumamente amplio y a la vez atractivo, ¿no? Porque no es monótono el trabajo del guardaparque, sino que es sumamente versátil y en muchos casos depende del área protegida donde te toque trabajar, cuál de esas funciones prevalezca más sobre otras. Y ahí fue que en esa búsqueda de encontrar un lugar que me brindara la información, la formación, el conocimiento y las herramientas para poder desarrollar esta profesión tan linda, fue que di con el Instituto Superior Perito Moreno, que desde la década del 90 es quien dicta esta tecnicatura en guardaparque, que en realidad la tecnicatura se llama en Control, Uso y Preservación de los Recursos Naturales, pero que es el plan de estudio aprobado para poder ejercer la profesión de guardaparque. En su momento, cuando yo busqué, digamos, en diferentes lugares, era uno de los pocos que lo daba en la ciudad de Buenos Aires o en los alrededores, y básicamente lo que me hizo decidir por este instituto y no por otros fue precisamente la diversidad de enfoques que tenía la profesión, ¿sí? Tenés materias desde sociología ambiental hasta materias mucho más prácticas que se desarrollan en el campo literal, en diferentes reservas cercanas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como podemos ver, esa versatilidad que tiene el plan de estudio se vislumbra un poco en el perfil del egresado, ¿no?, que responde a estas múltiples funciones que cumple el guardaparque. Como educador e intérprete ambiental, como agente de conservación territorial, como gestor de reservas naturales, pero también en lo que tiene que ver con el relevamiento de flora y de fauna nativa, para coordinar proyectos de conservación, para divulgar, ¿sí?, sobre temáticas ambientales. Yo quería algo que me permitiera poner en práctica esa carrera que había hecho y que hasta ese momento no había podido desarrollar demasiado. Y como podemos ver acá, este perfil de egresado se desarrolla un poco, yo acá quise sumar imágenes para que vean, bueno, qué es lo que hace ese estudiante, ¿no? Y qué es lo que posteriormente hará ese profesional. Van a ver que solamente hay una foto dentro de un aula, porque gran parte de la formación pasa fuera del aula, ¿no? Hay prácticas profesionalizantes que están durante los 3 años de la tecnicatura, con diferente intensidad. En el primer año hay una cierta cantidad de horas que va aumentando en el segundo y en el tercer año de actividades de campo, que son intraelectivas, es decir, que están dentro de lo que es el plan de estudio y que son obligatorias para la aprobación de cada materia, y extralectivas, el instituto ahí cumple una función muy importante de ayudar a los estudiantes a encontrar voluntariados en diferentes lugares, en diferentes proyectos que sean de interés, en áreas protegidas urbanas, ¿sí?, más cerca de las ciudades, periurbanas o agrestes, de diferente jurisdicción, no solamente en parques nacionales, sino también en sistemas provinciales, en reservas privadas. Ahí un poco lo que hace el instituto es ayudar a generar esos lazos y también que el estudiante o la estudiante pueda encontrar esa reserva en la cual desarrollarse profesionalmente de acuerdo a lo que le interesa, ¿sí? Lo que veíamos antes, la función a veces depende mucho del área protegida donde te toque voluntariar o donde te toque trabajar. Y ahí podemos ver otras imágenes que tienen que ver con esto de manipulación de fauna, relevamientos, colocación de cámaras trampa,
prácticas vinculadas a la equitación, salidas interpretativas, observación de aves, planificación de senderos, y obviamente estar constantemente en vínculo con lo que tiene que ver con la flora y la fauna nativa, ¿sí? Aprender sobre, bueno, cuáles son esos elementos de la naturaleza que debo conservar, dónde están y cómo hacerlo. Y para mí, la verdad es que estos 3 años de formación inicial fueron mucho más que un terciario o una carrera o un plan de estudios al cual me apegué, sino que fue un viaje en el cual no solamente descubrí un montón de cosas, sino que también descubrí un montón de intereses personales míos sobre qué es lo que yo quería hacer y qué tipo de función quería cumplir, ¿sí? Esta versatilidad que te da también el plan de estudios que tiene el Instituto Superior Perito Moreno, me permitió precisamente eso, ¿no? Como pensarme como profesional, dónde quiero estar, qué quiero hacer. Sabía que tenía que ver con la conservación, pero no estaba segura si iba a ser dentro de un área protegida o fuera de un área protegida. Y ahí es donde arranca un poquito mi viaje personal, pero que no hubiera sido posible sin esta formación que tuve en el Instituto Superior Perito Moreno, donde yo ingreso en 2013, ahí arranco a estudiar. Durante esos 3 años visité un montón de áreas protegidas, ¿no? Yo venía de conocer el Parque Nacional Los Alerces y después pasé a conocer la Reserva de Pilar, la Reserva de San Vicente, Santa Catalina en Lomas de Zamora, un montón de reservas distintas, eh, pero que también eran áreas protegidas y que me ayudaron también a entender la diversidad de figuras y de situaciones y de particularidades que hay detrás de esa idea madre del área protegida. Me recibí en 2016 e inmediatamente no pude empezar a trabajar de lo que había estudiado, pero sí tenía la firme convicción de que yo quería trabajar en algo vinculado a la conservación. Entonces empecé a voluntariar, ¿sí? Me inserté en la comunidad de la conservación, que por suerte cada vez es más creciente, incluso en zonas urbanas. Empecé a hacer voluntariados, a meterme en clubes de observadores de aves, con aficionados de diferentes grupos que les interesaban. Empecé a recorrer áreas protegidas por mi cuenta, a voluntariar en esas áreas protegidas, a conocer a otros egresados de la Perito que estaban trabajando en diferentes lugares, y eso me llevó no solamente a aprender sobre la versatilidad de las funciones que podía cumplir por fuera de la carrera de guardaparque, sino también a dar a conocer lo que yo había aprendido, lo que sentía que podía hacer y descubrir qué quería hacer. Y en 2019, a partir de voluntariados y muchas conexiones que se fueron dando en esta comunidad de la conservación, entró a trabajar como coordinadora general de ambiente del municipio de Almirante Brown, que es el municipio donde yo vivo. Mi perfil no es el que habitualmente trabaja dentro de los municipios, porque en general se contratan licenciados en gestión ambiental urbana, que tienen un perfil más abocado a lo que tiene que ver con la gestión de problemáticas urbanas ambientales, como la gestión de residuos, efluentes cloacales y demás. Y mi perfil estaba más vinculado con lo que tenía que ver con la biodiversidad, sí, gestionar la biodiversidad. Fueron 4 años de mucho trabajo y de mucho aprendizaje, donde sin dudas la formación que yo tuve fue clave. Y también en ese proceso pude acompañar la creación de la primera área protegida del municipio, que es el Paisaje Protegido Camino de las Flores, que es un área protegida que resguarda una porción de ecorregión poco representada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es el pastizal. Es casi un oximorón hablar de pastizal dentro del conurbano, pero bueno, logramos hacerlo. Y ahora estamos en pleno proceso de implementación de esa área protegida. Y seguramente si no hubiese estado en ese momento en esa mesa alguien que supiese qué era un área protegida y por qué era importante, quizás ese lugar se destinaba a otras funciones. Entonces a veces nos toca llevar adelante o poner los conocimientos que adquirimos en diferentes lugares que no estamos seguros, pero que pueden marcar la diferencia en cuanto al rumbo de ciertas cosas.
A lo largo de ese proceso en el cual me desempeñé como coordinadora, también fui desarrollando otro tipo de prácticas o de desarrollos profesionales que me abrieron muchas puertas. Yo soy aficionada a la fotografía e ir un modo para mí de disfrutar de las áreas protegidas era sacar fotografías. Y a partir de ahí empecé a publicar mis fotos en diferentes revistas, forman parte de diferentes guías y manuales y libros, que también ayudan a la divulgación. A partir de ahí me di cuenta que tenía que seguir estudiando, porque la tecnicatura me había abierto un montón de puertas, pero yo quería profesionalizarme, y ahí es donde entran las ciencias ambientales, porque ya tenía más definido qué es lo que quería hacer, porque lo estaba haciendo. Que es actualmente lo que me encuentro finalizando, y estoy ya elaborando mi tesis, que está vinculado precisamente con la gestión efectiva de las áreas protegidas y la importancia de su creación y de su gestión. Y en 2023, un poco a partir de este recorrido que les contaba, de trabajar en un municipio, de acompañar el proceso de creación de la primera área protegida del municipio, de colaborar en diferentes procesos de otros municipios, que nada, te conocen y dicen, Romy, vení, ayudanos, estamos tratando de llevar adelante esto, yo conozco a tal, y bueno, se arma como una comunidad que intenta llevar adelante estos procesos. En 2022 se crea el programa de fomento a la creación de áreas protegidas dentro de lo que es la Administración de Parques Nacionales. Fue un proyecto bastante vanguardista, porque implicaba salirse de los límites del área protegida y empezar a ayudar a esas otras áreas del sistema para fortalecerlas, ¿no? Entonces ingresé como técnica y trabajé como responsable de las regiones NEA, NOA y Centro, ayudando a diferentes municipios de esas regiones en el proceso de creación, ¿sí? De elaboración de la ley, del armado de una línea de base, que es básicamente ir al área y ver qué hay, qué se tiene que conservar, o de implementación, ¿sí? En algunos casos, algunos municipios creaban las áreas protegidas y no sabían muy bien qué hacer después. Entonces, bueno, había que darles una mano como para que entendieran la herramienta que tenían y que por suerte habían creado. Y ahí también coincidió con la oportunidad que me brindó el Instituto Superior Perito Moreno de abrirme las puertas como docente. Un poco esto que mencionaba Leandro al principio, la demanda para estas profesiones empieza a ser cada vez mayor, y esto se vislumbra un poco en el Instituto Superior Perito Moreno, que históricamente tuvo 2 turnos, uno a la mañana y uno a la noche, y por la demanda y la cantidad de inscriptos abrió el turno tarde, y ahí necesitaban cubrir varios puestos docentes, y fue ahí que se pusieron en contacto conmigo, uno de mis profesores, que había sido de interpretación ambiental, y me ofreció la oportunidad de poder tomar esas horas. Y ahí empezó otra faceta para mí muy linda, que disfruto mucho en el presente y que tiene que ver con no solo reaprender eso que aprendí y puse en práctica, sino que poder compartirlo con nuevas generaciones y devolver de algún modo algo que me dio a mí el instituto, que fue no solamente una carrera, sino también un círculo de amigos, un lugar donde aprender, donde conocer otras partes de mí misma, y la verdad es que es algo que me encanta hacer y que me gusta mucho, porque además pongo en práctica cosas de mi primer carrera que hasta ahora no había, digamos, desarrollado mucho. Entonces me permite todo eso que aprendí en este camino, en este devenir o en este viaje, ponerlo en práctica también a través de la docencia. Acá hay algunas imágenes de todo esto que fui mencionando, ¿no? Algunas publicaciones de las que soy autora, algunas revistas donde aparecieron fotografías mías para divulgación, charlas y presentación en diferentes congresos y simposios que me tocó dar. Bueno, elaboración de líneas de base, ¿no? Recorrer áreas protegidas nuevas, charlas vinculadas a esto, y sobre todo capacitaciones, ¿no? A diferentes tipos de grupos, no solamente dentro de lo que es la educación formal, sino también informal, ¿sí? A la comunidad en general. Bueno, ¿por qué es importante un área protegida? Involucrarlos en ese proceso,
tratar de compartir parte de lo que aprendemos y de lo que hacemos para que también tenga otro valor. Y un poco eso era lo que quería transmitir, ¿no? Esa última filmina con algunas imágenes tienen que ver precisamente con esa versatilidad que creo que la carrera me dio, digo, por más de que el plan de estudios está centrado en los conocimientos básicos que debiera tener un guardaparque a la hora de salir al campo y llevar adelante sus funciones, en realidad son herramientas que uno adquiere y que después las podrá usar en el ejercicio de su profesión de la forma que quiera, ¿no? A mí, como ven, me abrió muchísimas puertas, me incitó a seguir formándome, a seguir animándome a alcanzar nuevos objetivos, a proponerme nuevos objetivos, y por eso también estoy muy agradecida con el instituto y lo recomiendo como un espacio de formación, no solo por lo que tiene que ver con la carrera en sí y esa versatilidad que presenta, sino también precisamente por lo que es en términos de grupo de gente que te forma, de la actualización del plan de estudio, ¿sí? Eso me parece que es súper importante. Hace poco tiempo se actualizó, y se actualizó pensando precisamente en el ejercicio de la profesión, ¿no? De qué era lo más necesario para esos alumnos y alumnas que pasen por la institución. Así que voy a dejar de compartir pantalla para que me hagan las preguntas que crean o que tengan, o los comentarios. Me gustaría saber también si conocen algún área protegida, si tuvieron la oportunidad de ir a algún área protegida, por qué les interesó esta charla en particular y esta carrera también, si habían hecho algo relacionado, ¿no? En mi caso yo no tenía idea de lo que era un área protegida y conocer ese lugar me cambió un poco el rumbo de mi vida y me trajo hasta acá. Así que estoy abierta a todas las preguntas que puedan llegar a tener, las pueden mandar por el chat si quieren, o abrir el Una micrófono pregunta, directamente. ¿cuál fue la materia que te gustó más en la carrera y cuál fue la que tuviste menos afinidad? Y después, por otro lado, otra pregunta es, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que te gustaría, es decir, llegar a empezar dentro de 10 años? Es decir, dentro de este mundo de la parte de medio ambiente, de guardaparque, ¿cuál es tu sueño? ¿Apuntar a qué? Mire, como decís, bueno, quiero trabajar en una empresa, bueno, quiero ser el CEO de la empresa, quiero ser el gerente de marketing. Bueno, en tu rama, ¿qué es lo que vos te gustaría? ¿Qué es lo que vos te gustaría? Ok, en términos de materias, los 2 primeros años son materias bastante teóricas, son las materias que a mí me resultaban más fácil por mi formación anterior, y por ejemplo, educación ambiental, sociología ambiental e interpretación me gustaron muchísimo. De hecho, hoy soy docente de interpretación, y es una materia que me encanta. Eh, y creo que serían unas de mis favoritas. Después en tercer año son materias más prácticas, que tienen que ver precisamente con este ejercicio de la profesión del que hablábamos, y quizás con la que menos me llevé fue con mecánica, porque nunca fui muy de las máquinas, ni de los autos, entonces esa me costó bastante. Pero bueno, por suerte ahí tenía bastantes compañeros y compañeras que se llevaban mejor con las máquinas que yo y me ayudaron. Eso también existe mucho, ¿no? A veces uno llega a la carrera con conocimientos previos, como me pasó a mí, entonces los puede también poner en práctica. Hoy cada vez hay más chicos y chicas jóvenes, ¿no? Como que eligen esta carrera como primer carrera, y me parece que es algo súper lindo, y que también nos habla de la importancia que tiene en este momento esta profesión. Y en términos de a dónde me gustaría llegar, bueno, creo que me gustaría poder tener la oportunidad de ocupar algún cargo vinculado a lo que tiene que ver con la gestión efectiva de las áreas protegidas dentro de parques. Parques es un organismo que te permite hacer carrera, o nosotros le decimos así, hacer carrera, porque uno puede, yo actualmente trabajo, por ejemplo, trabajé en este programa que les mencioné anteriormente, y hoy trabajo en la coordinación de proyectos con financiamiento externo, y básicamente lo que hacemos es pensamos proyectos para fortalecer las áreas protegidas, ¿sí? A través del financiamiento externo.
pero hay un montón de áreas. Está, no sé, la Dirección Nacional de Conservación, está la Dirección Nacional de Operaciones. Parques tiene la particularidad de ser un organismo nacional, pero que gestiona territorio, entonces tiene como un abanico de oportunidades muy grande, y en ese abanico creo que me gustaría poder tener la posibilidad de ocupar un cargo directivo en el cual pueda poner, pueda llevar a la práctica todo lo aprendido hasta el momento, y también esto que mencionaba con la perito, ¿no? Devolver un poco de todo lo que uno aprende en estos lugares que son tan importantes. Bárbaro, ahí Katy te está haciendo una pregunta por chat. Sí, sí, o sea, hice voluntariados de guardaparque, no trabajé de guardaparque, pero sí llevé adelante bastantes voluntariados e incluso eran como voluntariados rentados porque superaban, digamos, el tiempo permitido del voluntariado, que ronda entre el mes y los 3 meses. Entonces había como un pequeño pago vinculado a esas acciones que se llevaban adelante. En mi caso me interesaba mucho lo que tenía que ver con la reproducción de plantas nativas, entonces cumplía principalmente funciones en el vivero y en algunas actividades vinculadas a eso, en la reserva de Santa Catalina y en otras reservas de zona sur. Pero después me aboqué de lleno a la gestión, y también por eso decidí seguir profesionalizándome, que es algo que igual siempre recomiendo. Me parece que es un buen puntapié inicial para cualquier guardaparque esta carrera, y después, nada, el techo lo pone uno o una, ¿no? Creo que un poco va en ese camino, en descubrir qué es lo que les gusta, qué es lo que les apasiona, y sobre todo ver qué es lo que más fácil les resulta hacer, ¿no? Yo soy, bueno, soy licenciada en comunicación, soy técnica en control, uso y preservación de los recursos naturales, y actualmente estoy desarrollando mi tesis para ser licenciada en ciencias ambientales. Y en el medio hice un montón de cursos. Después también es eso, ¿no? La mezcla entre llevar a la práctica lo que uno aprende, hacer voluntariados, ir a reservas y poder hacer cursos, te ayuda a poder destacar algunas cosas que te gustan hacer y sobre todo llevarlas a la práctica. Me parece que es una carrera súper apasionante, tanto para quienes quieran irse a vivir a alguna zona más agreste, como para quienes quieren vivir en la ciudad y trabajar en una reserva urbana. Están esas opciones y cada vez más. Ya vieron la cantidad de áreas protegidas que tenemos en el país, y hay muchas en proceso de creación, con lo cual es una profesión que sin dudas va a ser demandante. Y creo que también el hecho de que cada vez seamos más y estemos en este camino de profesionalizarnos, también habla de un valor que se le está otorgando a esta carrera en particular. Bárbaro. ¿Alguna pregunta, chicos? Santiago, Florencia, Katy. La verdad es súper interesante, súper interesante. Lo que quieran, sin miedo. Santiago, vos antes habías puesto la cámara, no sé si querés preguntar, decir algo, se desmutean directamente y preguntan. Yo te hago una pregunta, mientras tanto, mientras los chicos Sí. piensan en alguna pregunta. ¿Cómo seleccionan a los guardaparques para determinado parque nacional? ¿No? ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo te eligen a vos y no a otro? ¿Cómo te postulás? ¿Eso que incluye? Por ejemplo, no sé, soy guardaparque, me seleccionan a mí para ir al parque Nahuel Huapi. A mí me dan Sí. la casa, me dan... ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo es? O yo tengo que ir y Bien. buscarme un alojamiento, me pagan el sueldo y lo saco de ahí. ¿Cómo? Perdón, es mi ignorancia, pero creo que uno tiene que saber todo. Ah, perfecto.
Bueno, lo que tiene que ver con ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas siendo guardaparque es un proceso de selección que incluye varias etapas de evaluación. Hoy día se puede ingresar al sistema hasta los 34 años por el convenio colectivo de trabajo, y es requisito excluyente tener el título terciario. O sea que si alguien quisiera ser guardaparque nacional, tiene necesariamente que tener un título. Uno de esos títulos aprobados es precisamente el del Instituto Superior Perito Moreno. Se atraviesa un proceso de selección que incluye una parte escrita, una parte de física y una parte psicológica, y una vez que se atraviesa ese proceso, se lleva adelante unos 6 meses de capacitación intensiva, centrados específicamente en lo que tiene que ver con la gestión de áreas protegidas. Pasado ese tiempo, y habiendo aprobado, digamos, todas las materias y todas las instancias evaluatorias, se ingresa efectivamente a lo que es el sistema de guardaparques del Sistema Nacional, y ahí lo que se le asigna es una primera área protegida a la que va a ir. En general ellos tienen que estar entre 2 y 3 años en cada destino, como mínimo. Después se pueden quedar, pueden renovar, digamos, para quedarse un tiempo más, o pueden pedir el traslado a otra área protegida. Y ahí se les da una vivienda, y después la movilidad va a depender de con las que cuente el área protegida. Algo interesante es que los guardaparques del Sistema Nacional, cuando ingresan directamente en planta permanente. Son, digamos, funcionarios del Estado Nacional y ingresan directamente en lo que tiene que ver con la planta permanente, y los espera por delante 25 años de servicio. Pasado esos 25 años de servicio, ellos pueden retirarse o pueden seguir, digamos, trabajando varios años más. Eso es lo que tiene que ver con el sistema de áreas protegidas de parques nacionales. Pero después, los sistemas provinciales, obviamente la tecnicatura es un requisito, en muchos casos no es excluyente, pero sí es deseable, porque le da otras herramientas a la persona o al profesional que se vaya a desarrollar allí. Y no tienen tantos requisitos vinculados a eso. La modalidad de contratación depende mucho del área protegida en cuestión. Hay sistemas provinciales que sí brindan vivienda, y hay otros que no. Depende la cercanía que tengan en general con las ciudades. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo, algunas áreas protegidas cuentan con lugares, digamos, donde los guardaparques pueden quedarse durante los periodos en los que tienen que hacer, digamos, el trabajo en territorio, pero no viven ahí todos los días, ¿sí? Están como por determinadas jornadas de trabajo, ¿sí? A veces son 48 o 72 horas y después se van a su casa particular, pero no viven todos los días ahí, como sí sucede en las áreas protegidas nacionales. Depende mucho del sistema, también la modalidad en la cual ingresan. Un poco lo distintivo que tiene Parques a escala nacional es la posibilidad de hacer esa carrera, no solamente el hecho de poder ingresar en planta permanente del Estado, sino también el poder generar una carrera profesional dentro del Sistema Nacional. Ahí veo que Santiago pregunta, ¿cómo es actualmente la oferta laboral de la profesión? Bueno, hay mucha demanda, obviamente por una cuestión de mayor cantidad de perfiles en las zonas urbanas, hay mayor competitividad, ¿sí? Pero cada vez más aumentan la cantidad de áreas protegidas, municipales, provinciales y nacionales, con lo cual demanda de trabajo hay. Y también esto que yo hablaba al principio sobre la versatilidad que también te da la carrera de poder llevar adelante otras cosas, ¿sí? Otros proyectos. Puede ser un proyecto de educación ambiental, un proyecto de conservación, gestionar cuestiones vinculadas a las áreas protegidas por fuera de la carrera de guardaparque. Me parece que también ahí hay una oportunidad muy grande, pero en términos de oferta hay una oferta muy importante, y también el hecho de que ahora sea un requisito para ingresar a parques nacionales tener el título terciario nos habla de una búsqueda de profesionalizar el perfil. Entonces, me parece que ahí hay algo súper interesante sobre
si es algo que les apasiona, que les gusta, si ustedes se ven como me vi yo en ese momento con ganas de trabajar en un lugar rodeados de naturaleza o haciendo un aporte a la conservación de ese patrimonio natural y cultural, sin dudas es una carrera que los va a acompañar en el camino y después cada uno irá encontrando su rumbo. Bárbaro, excelente. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? Flor, Katy, Santiago, ¿te querés contar alguna anécdota? Algo que te pasó en algún lugar en el mundo o en la Argentina, alguna anécdota, así que algo con tu profesión. No sé, estabas en tal parque nacional y te apareció, no sé, te aparecieron, no sé, ovnis, no sé, algo, ¿viste? Algo que siempre algo raro pasa, ¿viste? Algo pasa. Porque la verdad es que voy a hacer una pregunta desde el lado de la ignorancia, pero como guardaparque, ¿no? De un lugar gigante, gigante. ¿Vos estás sola o estoy equivocado en ese espacio? Claro, en general están como abocados a una porción de territorio muy grande, entonces sí, en gran medida en esos patrullajes muchas veces estás solo o estás sola, Bien. pero bueno, es parte también de la función que uno cumple, que una cumple. Anécdotas un montón, sobre todo las que tienen que ver más con las primeras veces que íbamos a hacer, o a los voluntariados de primer año, que era donde muchos de nosotros y nosotras no estábamos todavía muy metidos, no teníamos mucha experiencia. Imagínense que yo me metí en una carrera y me había enterado antes de ayer que era un parque nacional. Entonces, todo lo que tenía que ver con acampar, utilizar ropa adecuada, tener experiencia en zonas agrestes, era totalmente ajeno para mí. Para mí la naturaleza era ese lugar lindo donde ir a tomar un mate y no mucho más. Entonces los primeros voluntariados fueron duros en ese sentido, porque a veces eran en invierno, en otoño, no teníamos el mejor equipamiento, pasábamos ahí un poquito de frío, pero bueno, hacíamos un fogón, tomábamos una sopa calentita y se pasaba. También muchas anécdotas vinculadas a esto, ¿no? A ver bichos por primera vez, la primera vez que vimos un ñacurutú, que es una lechuza muy grande, que tiene el tamaño como de un gato. Fue un momento muy impactante porque cuando los ves de día descansando en una rama, él estaba inmóvil y vos lo ves y es enorme. Y también las primeras veces que ves quizás animales que te llaman mucho la atención, ¿no? La primera vez que fui al Parque Nacional El Palmar y vi carpinchos ahí cerquita fue una cosa increíble. También ir a Iguazú, al Sendero Macuco, y ver aves de diferentes colores que nunca viste, escuchar cantar aves con cantos increíbles que nunca jamás habías escuchado. Me parece que en ese sentido, como el contacto con la fauna y la flora y el poder descubrir nuevas cosas es sumamente interesante. Y también que en ese juego casi de identificar, de ver qué aparece, de observar, uno también está generando un bien para esa área protegida, que es el conocimiento, ¿sí? Y es también lo divertido. En cada recorrida uno no sabe con lo que se va a encontrar y es también una de las cosas más lindas que existen. Y también la oportunidad de conocer gente increíble, que sabe un montón, que te comparte ese conocimiento académico a través de investigadores, pero también conocimientos milenarios a través de comunidades locales que viven en ese lugar, que le dan un valor o un sentido a eso que a vos te llamó la atención, y me parece que es súper enriquecedor desde múltiples lados. Y tenés que saber mucho de temas protocolos, ¿no? Pues, por ejemplo, son las 3 de la mañana, vos estás en medio de una cabaña, en medio de la montaña y aparece un incendio. Ahí es protocolo, ¿o no? Porque no sé si te habrá Sí, sí, pasado, también pero ¿viste es ese paso? importante saber que uno está en un equipo, ¿no? Y apoyarse en ese equipo. Creo que también lo que tiene un poco la profesión es, nosotros siempre decimos que parques y en general las áreas protegidas son como grandes familias. Hay diferentes roles, pero estamos todos unidos. Obviamente hay tensiones como en cualquier trabajo,
pero en general es como una gran familia, uno siempre se apoya en el otro, más allá del rol que le toque jugar dentro del área protegida, y si bien en algunos casos puede haber más o menos gente, siempre hay esto que vos decís, ¿no? Protocolos en los cuales apoyarse para saber cómo actuar, para saberse acompañado, para saber cómo responder a determinadas situaciones, equipos que piensan en eso y tratan de constantemente estar generando elementos de seguridad, de acompañamiento para poder, digamos, dar respuesta a estas necesidades. En ese sentido, digo, me parece que si bien a veces uno piensa el guardaparque solo en la cabaña, que en muchos lugares es así, ¿no? En muchas seccionales alejadas tiene mucho de eso. También hay muchos guardaparques que viven en Nahuel Huapi, por ejemplo, en Bariloche, y es una ciudad, es una mega ciudad. Entonces hay como eso, mucha diversidad de situaciones, y me parece que eso también es lo interesante porque se puede adaptar a lo que cada uno y cada una busque. Si a vos te gusta más la tranquilidad o un ambiente en particular, hay un área protegida para eso. Si a vos te gusta la educación ambiental y el estar en contacto con visitantes, bueno, Iguazú, los glaciares, parques nacionales que tienen muchísima visitación, gente que viene de afuera a conocer las maravillas de Argentina. Creo que hay como un sinfín de oportunidades en ese sentido. Y saliéndonos del sistema nacional, por ejemplo, o sea, Concagua, que forma parte del sistema de áreas protegidas de la provincia de Mendoza, digo, también hay como un universo en los sistemas provinciales muy interesante, y eso también necesariamente va a decantar en mayor cantidad de profesionales para dar respuesta a las necesidades de gestión de esos sistemas. Ok, perfecto. Y la pregunta de, ¿hasta dónde llega el alcance profesional de un guardaparque? ¿Cuál es el alcance, el límite del guardaparque? Es decir, no sé, pasa, es decir, estoy diciendo siempre casos hipotéticos, ¿no? Pero hay Sí. un accidente en el glaciar, no sé, se quedó un chico ahí atascado justo en el hielo. ¿Cómo? Es decir, ¿qué responsabilidad tiene el guardaparque? ¿Cómo actúa? ¿Qué pasa si hay dos situaciones en el mismo momento? No sé si te pasó o algo similar, pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad del guardaparque? Porque vos también, es decir, el guardaparque también debe tener su vida, quizás está casado, quizás tiene hijos, tuvo que llevar el nene al colegio. Pues somos todos personas, ¿no? Seres humanos. Entonces, Sí. ¿hasta dónde llega, es decir, el rol o la responsabilidad del guardaparque? Sí, a ver, tiene responsabilidades como toda profesión. Esto que vos decís, somos también personas con necesidades, responsabilidades personales y demás. Por eso siempre es importante conocer y apoyarse en los protocolos y en los diferentes sistemas y grupos que nos apoyan, ¿sí? Por ejemplo, el guardaparque es policía administrativa, ¿sí? Labra actas de infracción, por ejemplo, pero no detiene personas. Eso lo hace la fuerza de seguridad, que son, por ejemplo, Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal o bonaerense, o la autoridad de aplicación que corresponda. En muchos casos nos apoyamos precisamente en esas fuerzas para poder llevar adelante acciones que de manera individual no podríamos hacer. También siempre que se sale a patrullar, idealmente se sale mínimo de a dos, precisamente para poder estar alerta y dar respuesta a ciertas situaciones que puedan surgir, que tienen que ver con esto, ¿no? Con algún accidente, con algún tipo de situación en la cual nos implique actuar inmediatamente. En ese sentido, digo, siempre hay un acompañamiento y hay un protocolo al cual responder, que es lo que también nos brinda la seguridad de lo que estamos haciendo. Pero bueno, en principio eso, en zonas de montaña, por ejemplo, donde a veces en algunos lugares donde las excursiones pueden llegar a ser complejas por las mismas características geográficas, ahí siempre hay equipos de rescate que obviamente
están, digamos, en contacto y en comunicación constante con los guardaparques y en muchos casos se brinda asistencia a esos equipos. A veces son guardaparques de apoyo, a veces son técnicos del ICE, que es como un área que se dedica exclusivamente a lo que tiene que ver con emergencias. Entonces hay como toda una estructura que da respuesta a eso y permite que no dependa todo exclusivamente del guardaparque. ¿Sí? El guardaparque es un agente territorial clave para el área protegida, pero también hay otras figuras que permiten el desarrollo de esa función y de otras para garantizar la seguridad, para garantizar la conservación del área protegida y demás. Pero en ese sentido, no solamente nos apoyamos lo que está inserto dentro de nuestro sistema, sino también las autoridades de aplicación o las fuerzas de seguridad lindantes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los parques nacionales de la Patagonia, en muchos casos ahí la fuerza de seguridad que brinda apoyo tiene que ver con la Gendarmería Nacional, porque estamos en zonas limítrofes, en zonas de agua o de cuerpos de agua es con prefectura, y así sucesivamente. Ustedes, los guardaparques tienen, por ejemplo, ¿no? Los médicos tienen se matriculan y tienen una matrícula. Los abogados forman parte del colegio de abogados y la membresía anual que tienen que hacer esas cosas, son matriculados. ¿Ustedes también se tienen que registrar y matricularse en algún consejo, algún colegio de guardaparques? ¿Hay algo de eso? ¿Tienen que renovar la matrícula cada tanto tiempo? ¿O se reciben y ya está? No, a ver, dependiendo, si vos ingresás al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, no necesitas, digamos, estar colegiado o estar dentro de otro organismo. Sí está la Asociación Mundial de Guardaparques, que está, digamos, en crecimiento y que un poco lo que busca es poner en valor esta figura y esta profesión. Vos te podés, digamos, asociar, pero no es un requisito excluyente para. Es más una decisión personal de querer formar parte o no de esos espacios, que pueden ser sumamente enriquecedores por también conocer otras historias de guardaparques de Latinoamérica, pero si no, dentro de lo que es el sistema, uno, digamos, va recibiendo formación constantemente para crecer como profesional, ¿no? Forma parte también de uno de los objetivos que tiene el organismo, de la capacitación continua del profesional que le permita crecer dentro de la profesión. Perfecto. Y si vos, por ejemplo, vos te recibiste de guardaparque acá en Argentina y te Sí, surge una posibilidad laboral en Perú, vos, sí. con el título que tienes acá, ¿podés trabajar en Perú o tenés que hacer la homologación o, no sé, la equivalencia? O tiene un nombre eso, para trabajar en Perú como guardaparque. ¿Me explico? Es decir, y si hay salida laboral en el exterior, porque por ahí dicen, no, llamamos a los argentinos porque la verdad que son los mejores, son increíbles, son creativos, inventan una cabaña en medio del Parque Nacional. Es decir, la verdad que son como todos los argentinos, ¿no? Somos emprendedores, resistentes a todo, atamos todas las cosas y tratamos de solucionarlo. Eh, a ver, esas preguntitas. Sí, a ver, no es que tenés que validar el título, a veces con algunas licenciaturas, sobre todo, cuando uno va a trabajar afuera, tiene que como validar el título. En el caso de lo que tiene que ver con parques nacionales y la formación de guardaparques en general, es que eso no existe. De hecho, en nuestro país hay diferentes escuelas que brindan la tecnicatura en guardaparques, y las hay también en el exterior. O sea, lo que brinda Parques es un curso de ingreso, pero eso no necesariamente está vinculado con la necesidad de validarlo o no exteriormente. Sí es cierto que en relación a otros países, tanto Costa Rica como Argentina son los dos países líderes en Latinoamérica en lo que tiene que ver con formación de guardaparques, y en muchos casos el haber tenido experiencia, el tener un título obviamente vinculado a la profesión, pero además el haber tenido experiencia
de voluntariados en sistemas provinciales, municipales, nacionales, tiene mucho peso en el exterior. De hecho, hace algunos meses tuvimos el foro de capacitación para las áreas protegidas de América Latina y el Caribe, y un poco lo que contaban precisamente estos especialistas en capacitación de diferentes países de Latinoamérica, es que Argentina está a la vanguardia de eso en el sentido de el nivel de las capacitaciones que brinda, el tener un espacio destinado a eso, que está en Embalse Córdoba, que es donde se realiza el curso de guardaparques. Entonces, si bien no hay una homologación del título, sí es una gran experiencia para aquellos que quieran ir a probar suerte en áreas protegidas de otros países de Latinoamérica, es una oportunidad. E incluso, por ejemplo, en mi caso, yo hice un voluntariado en Uruguay, en un proyecto de conservación que se llama Carumbé, que trabaja con tortugas marinas en la costa de Rocha, y precisamente mi experiencia, en ese momento yo tenía 2 años de la carrera del terciario, sirvió para que ellos me consideraran para ese voluntariado, que era súper interesante porque implicaba manejo de fauna, que era algo que yo hasta ese momento no tenía. Entonces, un poco la elección de mi formación, de mi profesión, me ayudó en ese proceso de selección para quedar en ese proyecto, y después me servía a mí para postularme a otros proyectos de conservación o como experiencia internacional de trabajo. Ahí te hicieron una pregunta por el chat. Ahí Katy te pregunta si hacer voluntariados entonces suma muchas oportunidades. Sí, ni hablar, suma muchísimo. Y un poco también en la elección de esos voluntariados uno puede ir definiendo qué es lo que le gusta, ¿no? Por ejemplo, en un momento cuando yo estaba intentando ingresar al sistema de parques nacionales, algo que sumaba mucho era tener experiencia en diferentes regiones de voluntariados. Hoy por hoy, eso suma, digo, hacer un voluntariado en, no sé, el Parque Nacional Iguazú, en Ancenusa o en Patagonia, da esa versatilidad, le da esa versatilidad al postulante que te da a entender que puede manejarse en diferentes ambientes, precisamente por esto que mencionábamos antes, y que cada área protegida supone la mayor o menor utilización de ciertas capacidades para trabajar, ¿no?, en ese lugar. Entonces desde ya sirve un montón, y no solamente en áreas protegidas, a veces quizás podés hacer un voluntariado en una reserva urbana vinculada a vivero, como hice yo, o hacer un voluntariado en una reserva urbana en educación ambiental. Entonces vas también ganando experiencia en otras áreas protegidas, conociendo cómo se manejan, aplicando los conocimientos que vas adquiriendo, y sobre todo, y lo que me parece más importante, es entendiendo la diversidad y lo multifacética que es la profesión, entender también qué nos gusta hacer, ¿no? Qué me gusta hacer a mí, en qué soy buena, en qué soy bueno, en qué me siento cómodo, cómoda, y también eso ayuda a ir trazando ese camino o ese viaje personal, que también se puede ir después, nada, afinando con otros cursos, con otras profesiones y demás. Bárbaro. Bueno, sé que tenés que irte a un examen. Si querés, para redondear, si alguien tiene alguna pregunta más. Ahí te pregunta Flor si Sí. habías mencionado algún voluntariado en Buenos Sí, Aires. en Buenos Aires hay muchas reservas. Tenés reservas en el conurbano, en diferentes lugares. Lo mejor en esos casos es ponerse en contacto directo con el área protegida, dependiendo de la que te quede más cerca. Sí, por ejemplo, en mi caso, yo soy de Almirante Brown, entonces sé que en Santa Catalina, por ejemplo, en Lomas de Zamora, se hacen voluntariados, en San Vicente se hacen voluntariados. En otros casos, a veces esas instancias se hablan con instituciones educativas, por ejemplo, en la ecoárea de Avellaneda, esos voluntariados están como supeditados a las carreras de la Universidad de Avellaneda, pero también hay determinadas iniciativas donde básicamente convocan a la comunidad, y sobre alguna página o red social
eso va a depender de dónde vos quieras hacer el voluntariado. En el caso del Sistema Nacional, cada parque, cuando inicia su periodo de voluntariados, lo publica en sus redes, ¿sí? Cada parque tiene su red personal. Si vos, por ejemplo, no sé, querés hacerlo en el Parque Nacional del Palmar, buscas en Instagram o en Facebook, Parque Nacional del Palmar, ahí siempre suben cuando inicia el periodo de postulación para los voluntariados, y empieza el intercambio con el parque sobre la documentación que te van a pedir, lo que tenés que presentar para poder acceder al voluntariado. Entiendo que tiene una estancia mínima, es algo así como entre 3 y 4 semanas, pero bueno, depende mucho de cada parque. Hay parques que son menos días, hay parques que son más días, depende lo cerca o lejos que esté de algún ejido urbano, así que varía mucho dependiendo de a dónde vos quieras ir. En algunos casos, mi recomendación personal, si querés empezar a hacer voluntariados dentro de un área protegida nacional, es elegir alguna que esté cerca de un ejido urbano, por una cuestión de comodidad, y también que no sea tan agreste, para conocer un poco cómo son las actividades. Y después quizás más adelante ir a otras que sean más agrestes. Pero siempre, nada, el primer paso sería buscar cerca de tu casa o cerca del municipio donde vivas cuál es esa área protegida que está, y ponerte en contacto con ellos a través de sus redes privadas, o directamente ir al área protegida y presentarte. Me parece que eso es lo mejor, y está bueno también para vos conocer en qué consiste ese voluntariado y si te interesa. Romy, si querés dejar tu mail acá en el chat, si no te molesta, para que si alguien tiene alguna Dale. pregunta después, las chicas o los chicos se pueden escribir. Y bueno, y también por ahí te piden, no sé, si tenés algo de bibliografía, decir, bueno, ¿dónde puedo averiguar? ¿Sí? romina.galiota@gmail.com. Perfecto. Bueno, Sí, ahí más que está nada, el personal y el institucional, así que cualquiera de los dos me pueden inscribir, ya sea para pedir esto, información sobre algún voluntario del organismo o bibliografía, o si les quedó alguna pregunta, están abiertas ambos canales de comunicación. dale, perfecto. Romy, la verdad que sinceramente, muchísimas gracias. De verdad, gracias Katy, gracias Florencia también por participar. La verdad es una alegría enorme, un placer. Fuiste muy clara, hiciste una re linda presentación. Te agradezco infinitamente. Hablas desde el corazón, desde la pasión, se nota que te gusta. Así que bueno, Sí. ahora en el examen, no los mates por favor a los chicos. Ahora que venís de una charla linda con muchas preguntas. ¿Sí? No, no, para nada. Aparte ya vienen bien, así que no los vamos a matar. Y Vamos. bueno, espero verlas, cruzarlas en algún área protegida pronto. Muy bien, muy bien. Como turistas o como guardaparques. Ahí está. ¿Por qué no? Ahí está. Totalmente. Bueno, gracias, Romy. Un beso grande. Gracias de verdad. Gracias a Seguimos ahora. ustedes. Esto después lo vamos a subir al YouTube. Te voy a pasar el link para que los chicos que no pudieron participar hoy también estén al tanto de la excelente charla tuya. Beso grande. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau.